¿Qué tal? Buenos días para todos. Vamos a seguir con la parte de corrientes estacionarias. Bueno, va a quedar como actividad que a partir de la ley microscópica de Ohm puedan deducir la ley macroscópica de Ohm. Es decir, que la tensión en un circuito eléctrico es igual al producto entre la corriente, ¿sí?, y la resistencia. Es decir, la diferencia de potencial en un tramo de conductor se obtiene como el producto de la corriente y la resistencia eléctrica de ese conductor. ¿Está? Bien. Está, si no pueden recurrir a la bibliografía si no lo pueden hacer, pero es muy sencillo. Bueno, vamos a seguir y vamos a hacer una consideración. ¿Sí? Recurro a la imaginación de ustedes en la cual tenemos un cuerpo, un volumen, digamos, cerrado. Y por ese volumen que es cerrado, lo que uno va a considerar es que está saliendo carga. ¿Está? Entonces, la derivada de la carga con respecto al tiempo, yo la puedo calcular. Como está saliendo, va a ser negativa. Y también se puede obtener, ¿no?, esa disminución como la integral del vector densidad de corriente en el diferencial de superficie cerrado, porque dijimos que es un volumen cerrado. Entonces, es decir, supongamos que yo tengo un cuerpo, un volumen, una esfera o el cuerpo arbitrario que ustedes quieran, ¿sí? Acá yo tengo que está migrando o saliendo de ese volumen una determinada cantidad de carga, ¿sí? Y obviamente el contenido de carga que yo tengo acá se va a ir achicando. Bueno, eso me va a generar una disminución que le pongo el signo negativo. La tasa de cambio de esa carga, sí, sería la corriente de salida. Y bueno, esa corriente obviamente se puede expresar, la carga ya sabemos que es la integral, ¿sí?, de ρ sub b diferencial b. O sea, esta derivada se puede expresar como esto. Y por otro camino voy a expresar esto utilizando el teorema de la divergencia. Es decir, que el flujo, ¿sí?, en una superficie cerrada de este vector es igual a la integral triple de la divergencia. ¿Está? Que a su vez nosotros sabemos que es esto que está acá. Si ustedes se fijan, meto esta derivada acá adentro, me queda esta ecuación. Comparando estos dos términos, yo puedo llegar a la siguiente conclusión. Fíjense que esto y esto es lo mismo, entonces la divergencia del vector densidad de corriente es igual a menos la derivada con respecto al tiempo de la densidad volumétrica de carga. Y acuérdense bien, esta ecuación es importante porque cuando pasemos a ver digamos, la situación de campos electrostáticos en los cuales estamos en condiciones variables, ¿sí?, tanto, dije electrostáticos, perdón, la parte de electrodinámica, tanto campos eléctricos como magnéticos van a ser variables en el tiempo. Esto nos va a ayudar a demostrar lo que es la corriente de desplazamiento de Maxwell. Pero bueno, tengan muy presente en esta clase esta ecuación. Fundamental. Bueno, básicamente lo que quería hacer es demostrar esto, ¿sí?, que la divergencia del vector densidad de corriente es igual a menos la derivada de la densidad volumétrica de carga con respecto al tiempo. Si no tenemos densidad volumétrica, esto es igual a cero, ¿sí?, divergencia nula. Fíjense que si esto fuera así, también esta integral de superficie sería cero, y es una manera, digamos, diferente de expresar una de las leyes de la corriente de Kirchhoff, ¿sí?, que la sumatoria de todas las corrientes en una superficie cerrada siempre es igual a cero. ¿Está? Lo que entra menos lo que sale siempre es igual a cero. Se aplica a los nodos en los circuitos de electrotecnia que ustedes ven. Bien. Pasemos un poquito a hacer un análisis más profundo con las identidades que ya conocemos. Fíjense lo siguiente. A ver, por ejemplo, yo sé que la densidad es sigma por E, es la ley de Ohm. También sé que la divergencia es la densidad volumétrica. Y voy a combinar estas ecuaciones. ¿Está? Es decir, acá donde dice la divergencia de J, voy a poner la divergencia de sigma por E.
considero sigma constante y lo saco afuera. Y del otro lado me queda lo mismo. Por otro lado, después yo sé que la divergencia de E es ρ sub b sobre la permitividad. Sigma ρ sub b sobre la permitividad y del otro lado sigue lo mismo. Reagrupando los términos me queda esto. ¿Qué es esto? Esto es una ecuación diferencial lineal, ¿sí? Con coeficientes constantes, es decir, una ecuación lineal es de primer orden y con coeficientes constantes, que me permite obtener la densidad volumétrica de carga. Bueno, esto ustedes ya saben resolverlo. La solución de esta ecuación es esta. Fíjense que es una solución de tipo exponencial y depende tanto de la conductividad como de la permitividad. ¿Está? ¿Y para qué sirve esto? Bueno, es una fórmula que me permite obtener cómo varía en un conductor, ¿sí? Cómo varía en un conductor particularmente, que es donde yo lo puedo aplicar, la densidad volumétrica de carga. Nosotros habíamos visto que en un conductor no puede haber cargas en el interior. Bueno, esto me da una caída exponencial muy abrupta y me demuestra, ¿sí?, el tiempo en el cual en un conductor, si yo depositara carga, ese conductor migra hacia la superficie. Y esto me dice que la densidad se hace cero de una manera muy rápida. ¿Está? Ese tiempo en el cual todas las cargas migran desde el seno del conductor hacia la superficie se lo conoce como tiempo de relajación y fíjense para el cobre los valores de los cuales estamos hablando, ¿no? Tengo una constante de tiempo, bueno, acá pongo la conductividad del cobre, la permitividad del vacío, que es prácticamente la misma en el cobre. Un tau del orden de 10 a la menos 19 segundos. Prácticamente es instantáneo el tiempo en el cual el conductor tiene, la carga en el conductor migra desde el seno hacia el exterior. Bien. Bueno, básicamente esto era lo más importante. Pasemos un poquito ahora a ver el tema de potencia y la ley de Joule. ¿Está? Bueno, no hay grandes cosas acá, simplemente tenemos que usar lo que ya sabemos, ¿sí? No hay grandes complicaciones. Sabemos por física que la potencia siempre, esto es el diferencial de fuerza, ¿no? Carga por campo eléctrico es fuerza por velocidad, el producto escalar entre fuerza y velocidad me da la potencia, es un diferencial de potencia porque tengo un diferencial de carga. ¿Está? Y también la carga la puedo expresar como una integral entre la densidad volumétrica, ¿sí?, y el diferencial de volumen. Pasando esto dividiendo para allá, bueno, acá usamos ρ sub b por u ya lo vimos, es el vector densidad de corriente. Y pasamos dividiendo esto y me queda una expresión para poder obtener la potencia, la relación entre la potencia y el volumen. De modo tal que si yo quisiera obtener la potencia total, integro, ¿sí?, en un determinado volumen el producto escalar entre el campo y la densidad de corriente. ¿Está? Esta es la expresión que habíamos visto, que yo les puse acá en esta demostración. Bueno, es un aporte más para tenerlo en cuenta. Veamos un ejemplo particular. ¿Sí? Fíjense que en un conductor que tiene sección transversal constante, el diferencial de volumen es el diferencial de superficie por el diferencial de longitud. ¿Sí? Y lo puedo separar, lo puedo abrir a la integral. ¿Está? Entonces acá, en lugar de diferencial de volumen, bueno, como estos dos son paralelos, el producto escalar se transforma en una integral de este tipo. Y agrego E diferencial L y J diferencial S. Y me queda tensión por corriente. ¿Sí? Como la tensión es R por I, que eso lo van a demostrar ustedes, la potencia es I cuadrado por R. Es decir, todo lo que se ve en teoría de circuitos se puede demostrar a partir de las leyes del electromagnetismo. Bien, otro aporte más que tiene que ver con el tema de divergencia y rotor. Nosotros habíamos visto condiciones de fronteras en las cuales si un campo vectorial tenía divergencia nula, conservaba sus componentes normales, y si tenía rotacional nulo, conservaba sus componentes tangenciales. Bien, acá, nuevamente, esto lo demostramos ya.
¿sí? La divergencia, si no hay densidad volumétrica de carga, esto va a ser 0. Y bueno, acá esto es el rotor del campo eléctrico. El campo eléctrico es la densidad de corriente sobre la conductividad. Forma diferencial, forma integral, no hay nada nuevo acá, ¿sí? Es decir, acá aplico una integral volumétrica en ambos miembros y después aplico el teorema de la divergencia y llego a este. Acá calculo la circulación y llego a esto. Y bueno, obviamente, como la divergencia es nula, conserva en una interfaz entre dos medios las componentes normales del vector densidad de corriente se conservan. Y como el rotor de esto es nulo, las componentes tangenciales, ¿sí? En una interfaz de separación entre dos medios se conservan. ¿Está? Bien. Quedaría por ver algo más, que también es básicamente fórmulas que ya vimos, ¿sí? Por ejemplo, el cálculo de capacidad y cálculo de resistencia. Capacidad es Q sobre B, resistencia es B sobre I. O sea, carga sobre tensión. Miremos la primera. La carga, bueno, con la ley de Gauss ya sabemos que es el flujo del vector desplazamiento eléctrico. Y la tensión es menos la integral de línea del campo. Bueno, expresamos también el flujo de acá, ¿no? Del vector desplazamiento eléctrico como la permitividad por E. Voy a guardar esta fórmula y abajo hago lo mismo. ¿Sí? Utilizo fórmulas conocidas. La tensión es la integral de línea del campo y la corriente es el flujo del vector densidad de corriente. Y expreso también en funciones de las relaciones que ya vimos. Fíjense que tanto acá aparece solamente el campo y acá también. Esto es la densidad sigma por E. Y bueno, acá consideré el caso particular de una superficie cerrada. ¿Qué sucede si yo hago el cociente entre estas dos ecuaciones? ¿Sí? Teniendo en cuenta estas dos. Voy a llegar, háganlo, verifíquenlo, pero fíjense que se simplifica todo. Esto es constante, lo puedo considerar constante, sale afuera y esto también. Y me queda que, bueno, la resistencia dividido la capacidad, perdón, dije el cociente, es el producto. La resistencia por la capacidad, ¿sí? Me queda esta relación, simplemente no tengo que hacer las integrales y me da una relación entre la permitividad y la conductividad. ¿Sí? Esto es válido, como dije recién, si no tienen una dependencia espacial con el medio. Y acá me está planteando que puedo obtener la resistencia si conozco la capacidad, sin hacer nuevos cálculos. Fundamentalmente se utiliza esto para calcular resistencias de fuga. Es decir, si por ejemplo, ¿no? En un conductor coaxial yo tengo la capacidad, ¿sí? Y conozco sus características, es de gran utilidad esta relación para obtener esta resistencia que es lo que se conoce como resistencia de fuga. La resistencia de fuga de ese cable coaxial. Bueno, con esto ya más o menos estaríamos cerrando la parte de corrientes estacionarias y ya estamos en condiciones de ingresar a la parte de magnetismo, magnetostática.